primera fábrica, la primera sede de Nitrastur, que se constituyó en los años 20, se hizo muy cerca de la fábrica de Duro Felguera, en lo que se llama la parroquia Langrena de Vega. Ahí se constituyó la primera empresa de Nitrastur, la primera factoría. Con el paso del tiempo, a medida que aumentaba la producción, necesitaban más espacio físicamente y se instaló aquí, en la parroquia Langrena de Barros, la fábrica nueva, la segunda factoría de Nitrastur. En principio funcionaron paralelamente, a la vez las dos, y luego la de la Felguera se cerró y se concentró todo en la parroquia de Barros, en la factoría de Barros. Producía abonos químicos creados de manera artificial, de manera industrial. La concentración de la población en las ciudades hace que se dispare la demanda de alimentos frescos. Por eso las ciudades modernas se dotan de servicios para ahora nosotros tan habituales para nosotros como puede ser un mercado de abastos o un matadero. Para que la población se abasteciese de comida era necesario producir mucho más y el campo necesitaba abonos químicos para poder aumentar las cosechas. Para hacer abonos químicos se necesita sintetizar de manera artificial el amoníaco y eso está detrás de los abonos nitrogenados, que son los abonos que producían en Nitrastur. Los tiempos marcan las cosas, porque vivimos una dictadura de 40 años y la dictadura se pega a toda la sociedad. Y entonces pues había más rigidez y más sanciones en aquella época. Luego después, ya una vez que la dictadura fue decayendo, luego accedimos a la democracia, las cosas cambiaron un poco. La fábrica era como una familia. Todo el mundo se llevaba bastante bien y era un trabajo muy ameno, muy entretenido y había una libertad que no había, la rigidez del trabajo que hay actualmente no lo había en aquellos tiempos, había una libertad absoluta en la fábrica, entonces yo siempre recuerdo con muy buenas sensaciones. Muy bien, porque igual en oficinas que compañeros de trabajo, que en los talleres, almacenes y demás, encantado con todos. Era un ambiente bueno porque éramos un poco familiar. Chicas solo éramos unas 10 y después existía el domicilio social que estaban en Madrid, que teníamos mucha relación, igual con la dirección que con todos, porque venían mucho aquí. Y después nosotros, que nos conocíamos todos, el director, don Luis Menéndez, era un hombre muy amante de la fábrica y conocía a todo el personal. Bastante compañerismo que había en aquella época, ya que éramos mucha gente y nos conocíamos todos. Todos éramos familias de antiguos trabajadores, padres o vecinos de la Felguera por lo menos. Entonces había muy buena relación entre... Nos veíamos en el trabajo y fuera del trabajo. Ahí es donde aprendí muchas cosas. De los viejos, aquella era cuando estaban, que si el partido este, que si el partido el otro, que si tumba, que si dale, entonces ahí éramos compañeros todos. Y esta fábrica, no sé, era como una familia, Mis hijos, cuántas veces a lo mejor me iban a ver, o estaban en el instituto allí y me iban a ver, y como estaban muy acostumbrados a ir, que sea meriendas, que sea uno y otro, era como si fuera de uno. Primero por el tiempo que dedicaban a esa empresa, por las jornadas laborales tan largas, pasaban muchísimo más tiempo en el trabajo que en su casa, por lo general, y su trabajo era también parte de su familia. Sus compañeros de trabajo son sus amigos, normalmente accedían al trabajo por vinculación familiar, es decir, si su padre o su tío o cualquier otra familia trabajaba en la empresa, ellos tenían más facilidades para entrar. Eso hace que la empresa era tu familia. Bueno, con los compañeros bien, con los jefes respeto al máximo. Todos los años venían estudiantes extranjeros de Europa. Vino una vez uno de los Estados Unidos. Vinieron unos suecos muy simpáticos. Los suecos mucho. Él venía con los clásicos suequinos. Era un chico alto, rubio, muy bien. Yo tenía mucha relación con ellos porque muchos pasaban por la oficina técnica. Y ese preguntaba mucho las cosas. Y después hubo otro también sueco que era muy simpático, que fue a una excursión con nosotros ahí a Torrelavega. Y él le decía, él le gustaba el vino.
Los veía ver, les veía a los chicos ver por la bota y eso, y decían galipote, y decían más galipote, y tomaba, y cantaba con aquel que y él decía, apuntaba todo, y cantábamos, el aldeano tiró, y él quería cantarlo, y decíamos, ¿quién tiró la piedra? Y decía él, ¡el labrador! Había un buen ambiente hasta que a última hora se enrareció. Se enrareció porque las circunstancias privaban mucho los números. No, los sueldos cortitos, dentro de la zona, ¿verdad? Dentro de la zona, por ejemplo, se comentaba que se ganaba más en Proquisa o en Duro Felguera, en unos sitios, pero el trato era distinto, ¿eh? Y bueno, sí, a las chicas nos marginaron bastante. Estuvimos 20 años siendo auxiliares administrativos, que era entonces cuando se subía o por escalafón o por oposición, y pasaron a todos los chicos delante de nosotros, eso a todas. Ellos fueron a Madrid, lo tramitaron allí a Chita Callando y antes que nosotros. Que sí éramos, sobre todo las compañeras, que éramos bastante, para aquella debíamos ser de 14 a 16, y siempre estuvimos muy unidas, y cuando nos vemos por ahí también siempre seguimos unidas, sí. Toda la Felguera, todo Langreo sabía que la vida aquí tenía el respaldo de la industria, que siempre íbamos a poder salir adelante, porque siempre va a haber empresas de un otro tipo que van a dar trabajo a nosotros y a las generaciones que vienen después, que también era muy interesante, para ellos era muy importante, porque la población se mantenía aquí. Langreo llegó a tener 50.000 habitantes porque tenía un tejido industrial que soportaba toda esa población activa, la mantenía aquí, y cuando hay trabajo la gente prospera. Eso es un concepto muy arraigado entre todo el mundo. Bueno, la fábrica en su tiempo, tanto para la Felguera como para los trabajadores, era un referente. Era una fábrica relativamente nueva, muy bien considerada. Se salía un poco de lo que era la tradicional industria aquí, que era o bien la minería en el carbón o bien la fundición y lo relacionado con el hierro. Era una empresa química. Se hacían cosas diferentes, se fabricaba amoníaco, por ejemplo, que la gente pues casi no sabía ni lo que era de aquella época, ácido sulfúrico, se hacían abonos, compuestos orgánicos, era una cosa innovadora, nueva y que daba mucho trabajo a la gente, evidentemente. En aquella época era, detrás de Duro Felguera, que por su tamaño era un poquito la casa madre nuestra también, y además la que representaba el gran volumen de empleo dentro del Langreo y del Valle, pero era una fábrica nueva. Cuando empezó pequeñita, después con bastante personal, del orden de 700 personas, con unos sueldos muy buenos, porque la fábrica iba muy bien económicamente, y eso se transmite, como es lógico, a nivel de pago a la persona que trabaja en ella, y eso hacía que la fábrica fuera agradable. Además, como eran en aquella época, bastante paternalistas, facilitaba viviendas, tenía cosas de tipo de grupo de teatro, facilitaba o daba a muy bajo precio comida al personal que tenía que comer durante las horas de trabajo. Era un sitio agradable para trabajar. Representaba pues el sustento de mucha gente,
porque aunque era casi un ámbito familiar, porque en esta fábrica, bueno, como eran todas antiguamente, pues pasaba de padres a hijos. No es raro encontrar pues que en la fábrica pues trabajaba el padre y a lo mejor 3 hijos, o incluso, como fue en mi caso, que llegar a juntarse mi abuelo, mi padre, mi hermano y yo. Pues yo creo que de aquella, no solo para la Felguera, para Asturias en concreto, era lo máximo, porque por algo era Sociedad Ibérica del Nitrógeno, y en la Felguera aquello, nitrógeno y Duro Felguera era el todo. En la fábrica, pues fue algo donde nací, viví y morí. Felguera estaba acostumbrada a humos por todos los lados, o sea que lo mismo daba uno más que uno menos, pero siempre, no sé por qué, porque, bueno, tendrían razón la gente, lo que más se criticaba del nitrógeno era los olores. Se tenía una visión, si quieres, a corto plazo de ese tipo de cosas. Contamina, pero de manera inmediata, me puedo sentir mal, me puedo desmayar, cosa que explica mucho los trabajadores. En determinados espacios de la fábrica se veía que lo veían ellos, lo sufrían, esa contaminación todos los días, formaba parte de su trabajo, ese riesgo que suponía trabajar en Nitrastur. Pero ellos no lo trasladaban a un largo plazo, a que eso va a contaminar el entorno, a que eso va a condicionar pues todo el desarrollo urbano de la Felguera y del Langreo, va a condicionar pues cómo va a quedar el río, cómo va a quedar el espacio y el entorno. Eso no tenían esa sensación de que esa contaminación iba a ir más allá, quedaba reducida a lo que era el entorno laboral. ¿Cómo consigues que ese trabajador permanezca fiel, entre comillas, a la empresa? Pues proporcionando una serie de servicios que el Estado en aquellos momentos no podía proporcionar, como era enseñanza, incluso dinero para irse de vacaciones, posibilidad de veranear en determinados espacios, juguetes para los niños en Reyes, etcétera, etcétera. Formación para los trabajadores. Estamos hablando de trabajadores que empiezan como aprendices muy jovencitos y acaban siendo maestros de determinado trabajo con el paso del tiempo. Eso hace que se vinculen completamente a la empresa y la empresa juega con eso, con ese tipo de servicios que prestan a los trabajadores. Siempre, por supuesto, supeditado al mantenimiento del puesto de trabajo. Si pierdes tu puesto de trabajo, pierdes tu casa, pierdes la asistencia sanitaria, pierdes ese plus de servicios que en tu entorno otro tipo de trabajadores no tienen. Cuidaba porque facilitaba el acceso a los médicos, facilitaba el estudio de los hijos de los trabajadores, o bien con ayudas económicas, o bien ayudando a hacer escuelas, aunque a la vez se aprovechaba, dijéramos, un poquitín de la dependencia del trabajador de la misma fábrica. O sea, era una especie de simbiosis, una reciprocidad, pero bien entendida, porque en aquella época en la que nadie tenía coche, pues como te decía, la empresa facilitaba excursiones a los trabajadores, a los hijos. No todo el mundo tenía dinero para ir al colegio, para trasladarse, había ayuda de estudios. También fueron una de las primeras empresas que pues consignaba una ayuda para las personas que tenían niños en edad escolar. La gente que no tenía posibilidades económicas para regalar unos reyes a los críos, allí se compraban reyes con un dinero que ponía tanto la empresa como los trabajadores. Se formaba un fondo que facilitaba actividades de ese tipo. Entonces, bueno, yo creo que era bien entendido ese paternalismo, no malo. Bueno, se les facilitaba no vivienda, pero sí lugar donde alquilarla. En los grupos nuevos que se iban formando de viviendas, el personal titulado tenía viviendas próximas a la fábrica, unas magníficas viviendas. Había una prima de producción cuya cuantía iba en función de la producción medida según unos baremos que se obtenían mensualmente, y el conjunto de los ingresos era bueno, francamente bueno. Bueno, que había cine, había un grupo de teatro, y había actividades, había un laboratorio fotográfico,
Sí, se organizaban bastantes cosas, hasta concursos literarios llegó a haber. Yo era un crío, entonces disfruté pues de excursiones, de regalos de reyes, de comidas que hacían para los trabajadores. Bueno, sí, había chocolatadas para los críos, que era también una cosa bastante nueva de aquella, no se miraba tanto para el bienestar de los hijos de los trabajadores. A mí me ayudaron en los estudios, la empresa, económicamente, puesto que mi madre era viuda y no tenía muchos medios, me ayudaron. Por Navidades nos daban un paquetito de cosas. Y por Reyes, se ponía allí como una especie de comercio para niños, porque les regalaban los juguetitos a los niños, a los hijos de los productores. Pero al mismo tiempo, pues se traían directamente de IBI los juguetes en camiones y tú podías comprar los juguetes, con lo que era un beneficio enorme en aquellos tiempos, pues era un ahorro por así decirlo, igual el 70%. Y tú podías comprar los regalos para ti, para tus hermanos, siempre en el ámbito familiar tú podías comprar los juguetes para todo. Por eso todos los hijos de los trabajadores, pues en aquellos tiempos tenían unos regalos formidables. Que yo durante años pasaba los grandes atragantones por ir a comprar los juguetes para los críos. Grupo teatro nunca, en actividades deportivas había equipos de balonmano, de atletismo, bueno, que se participaba entonces en los juegos laborales, que eran los antiguos, aquellos juegos sindicales que luego una vez al año, luego cuando se acababan de celebrar, pues había una reunión tremenda en el Estadio Santiago Bernabéu de entonces, con la presencia de Franco, que era aquello que se televisaba ya en aquellos tiempos y tal. Entonces era lo que se participaba. En el de balonmano, que jugábamos precisamente aquí en Alcanzábal. Sí. Así de ámbito social en la empresa, por poner un ejemplo, dentro del grupo empresa había el grupo de teatro. Luego había cine dentro de lo que es el edificio de comedor que hay allí, era un escenario y una sala de cine, y una vez a la semana se proyectaba una película de cine que iban todos los trabajadores, los hijos, las familias allí a ver las películas. Estoy hablando pues del año 70, entre 70 y 80 principalmente. Yo creo que aquello dejó de funcionar hacia los 85, por ahí dejó de funcionar ya. Y eso hacía que la fábrica fuera agradable. Además, como eran en aquella época, bastante paternalistas. Facilitaba viviendas, tenía cosas de tipo de grupo de teatro. El jefe administrativo, que era un tal Antonio Franco, que era madrileño, vino de Madrid. Y este señor vino aquí en principio, anduvo por las oficinas y después, bueno, era de una influencia tremenda. Era aquí Y entonces él, claro, está al teatro, y fue el que empezó a formar el grupo. Los escenificábamos como profesionales. Hombre, no los actores, pero claro, la presentación era fantástica. Teníamos carpinteros a nuestra disposición. Una vez nos hicieron en esa de juicio contra la sinvergüenza. No, Vamos a contar mentiras, que se necesitaba un biombo. Nos hicieron un biombo precioso porque había un muchacho, pintor, que hacía pintura artística muy bien. Había hecho también un mural para el bar del grupo de empresa, precioso. Nosotros hicimos teatro, que no queríamos salir, nosotros queríamos hacer solo aquí. Yo por lo menos siempre me puse, no quería hacer fuera, porque después nos estaban llamando continuamente a hacer teatro, no queríamos. Nosotros solamente a la empresa. Pero como el presidente del Consejo de Administración, don Francisco Bustelo, era presidente del Consejo de Administración de muchas cosas, de la Editorial Católica, era también de la SNIACE, y entonces nos llevaron a Torrelavega a hacer teatro. Bueno, después, claro, nos llevaron en una ocasión a la Feria del Campo en el año 58 como premio al trabajo nuestro en el teatro por el grupo de empresa. Madre mía, yo de deportivas nada, porque no participaba, y era más bien fútbol lo que había, ¿no? Era para chicos. Pero el teatro total, participante total. Pues el grupo de teatro de Ibérica del Nitrógeno. ¿Cómo se iba a llamar? Bueno, solo recuerdo una en la que fui primera actriz, que se llamaba La Marquesona. Ahí sí fui primera actriz, no sé por qué, pero fui la primera, La Marquesona. Raquel, cuando actuábamos, era tan exquisita, que aquel día no comía,
Se pasaba en blanco la pobre, no comía. Tenía unos nervios tremendos, después actuaba de maravilla. Y teníamos otra compañera, Violeta Casal. Esa comía por 4. Entonces llevábamos ropa prestada, porque esta era una obra de mucho, o sea, la Marquesona, de mucho lujo y de mucha tontería. Entonces esta Violeta llevaba un vestido muy bonito, prestado por la mujer de un ingeniero de allí, pero antes de salir a actuar se comió su bocadillo. Tranquilamente hizo el vestido, lo rasgó todo. Empezó siendo unos tableros que nos ponían los carpinteros y unos cortines colgados, pero después yo creo que todavía se notará o estará que se hizo un escenario fijo. Pero por culpa de las mujeres nunca pudimos salir, por ejemplo, a Madrid, que era donde nos querían llevar la dirección de empresa. Porque no querían. Y una vez solo salimos a Torrelavega. Pero en Madrid pudimos haber ido bastantes veces. Dentro de allí había mesas de billar, de ping-pong o juego de tenis de mesa, había concursos de cartas, de todo, generalmente. Había un gimnasio equipado con todos los elementos, hablando pues desde anillas, espalderas, paralelas, de todo, y había grupos de todo allí. Luego el equipo llegó a estar federado, el equipo de balonmano llegó a estar federado, y un equipo muy bueno que participaba en el concurso, en el campeonato regional de balonmano. Tenían fotografía, había gente muy aficionada a la fotografía que les instalaron un laboratorio, había música, y la verdad es que compraron una cantidad de discos y de cosas que terminó como Sala Aurora, y no sé quién desmadró todo eso, alguien lo llevó, naturalmente. Había una biblioteca buena, una buena biblioteca, que tú sacabas los libros, y después cuando terminabas de leerlos los volvían a reponer y demás, había una organización. En ese sentido se portó bien. Montamos un laboratorio. Yo pude pedir permiso para utilizar un local que estaba sin usar, porque no estaba dentro de la fábrica, estaba donde estaba la portería, digamos, los guardiajurados y eso, y había 1 o 2 o 3 cuartos que no servían para nada. Y yo, pues, como me gustaba la fotografía, pues, no me acuerdo ni con quién hablé, pero aquello puselo en marcha con permiso de alguien. Luego teníamos un bar allí, del grupo, que muchos entraban cuerdos y salían borrachos. Entonces quisiera que lo recordasen, pues esas cosas buenas, lo malo que lo olvidásemos y que quedase eso bueno. Bueno, yo tengo la opinión de que no éramos una plantilla conflictiva, en general. Pero bueno, había momentos que, claro, no había más remedio.
Yo me acuerdo cuando los pactos de la Moncloa en el año 77, estuvimos casi 2 meses de huelga y encerrados en la casa sindical. Y bueno, alguna huelga así más, pero bueno, no creo que fuéramos una plantilla conflictiva en general, ¿no? No lo sé. No había dirigentes y eso que había políticos metidos allí bien. Pero hasta que llegó una huelga donde nos encerramos y donde llamó la atención o algo, sea, tal, prácticamente tardó mucho el Nitrógeno en colaborar con los de Duro Felguera, por ejemplo, con los de Minas, por ejemplo, que estaban en huelga y estuvieron bastantes veces y allí nosotros a trabajar. Hasta que empezamos, la gente más joven, a moverse y a decir, oye, es que estamos haciendo el indio. Y entonces hubo también problemas. Y estuvimos encerramos aquí en la casa sindical, aquí en la Felguera. Al principio éramos 25, empezó a aumentar y a última hora encerramos, bueno, aquí fue horrible, ¿eh? Cerramos unos 120 y tantos. Aquí en la casa sindical ocupamos todo lo que era la casa sindical de arriba abajo, trajimos colchones, a última hora trajeron televisión, bueno, aquello fue un Cristo de la grava, porque además aprovechamos a hacerlo, porque hubo aquí había unas elecciones para senadores, porque en el año anterior había muerto el senador que estaba por el Partido Comunista, que era Vencelao Fernández Roces. Entonces hubo otras elecciones y claro, aprovechamos. Pasó por aquí Felipe González, por ahí por el Encierro, pasó por el Partido Comunista, pasó Tamames, a ver si me acuerdo más, pasó Sagaún, que era el ministro de aquella de Trabajo, pasó Sagaún por aquí también, a vernos por aquí. Entonces aprovechamos el tema y solucionóse, pero tuvimos que estar 36 días ahí metidos, ¿eh? Tuvimos 2 o 3 huelgas, alguna de ellas muy sonada, como de un mes y medio de larga, huelgas en las que los que pagábamos el pato éramos los jefes, los 4 jefes director y los 3 o 4 jefes de departamento, que éramos los únicos que íbamos a la fábrica, en medio de pitidos, silbidos, de la gente que estaba a la puerta. Pero vamos, gente que defendía o trataba de defender de esa forma que le parecía la más apropiada la permanencia de la fábrica y sus puestos de trabajo. Entonces había que no mirar a quien que silbaba o decía cosas, porque luego humanamente habría que volver a convivir en la empresa. Ascendíamos, pero las mujeres no. Eran los hombres, los compañeros. Y después, claro, sueldos como ahora, más bajos en las mujeres que los compañeros. Cuando repartían esa famosa prima cuando lo de amoníaco, pues siempre a los hombres más, a nosotros menos. Y había mujeres que tenían cargas familiares, y así. Madres, que a lo mejor yo recuerdo a una que la madre estaba muy mal y gastaba mucho en médicos y no tenía padre, pero eso no se miraba. El buen hacer del trabajador veterano era la mayor garantía de una seguridad laboral. Por lo general era la cosa así, lo mismo que dicen los mineros, que cuando algo pasa, algún ruido les parece ajeno, miran al minero veterano, si el minero veterano no le cambia la cara, siguen trabajando tranquilamente. Eso es exactamente lo mismo. Estamos hablando de gente que trabajó muchísimos años en Nitrastur, toda su vida útil, toda su vida laboral, y conocen perfectamente todos y cada uno de los riesgos que asumen. Esa es la mayor garantía para la empresa. No había otro plan de seguridad que ese. El trabajo siempre fue peligroso en esa fábrica. Siempre fue peligroso porque nunca sabías lo que podía ocurrir. Primero estabas en atmósferas de amoníaco, de ácido sulfúrico, de ácido nítrico, y tenías que respirar, uno porque había seguridades, no es que eran buenas las seguridades, pero tenías unas cámaras, unas máscaras, no cámaras, máscaras, que tenías que poner, pero por hacer aquello lo más rápido posible, pues entrabas allá y eso, porque recuerdo en una ocasión que hubo una explosión, reventó una tubería, y en una de las instalaciones, que en aquel entonces no llevaba yo, pero lo llevé más tarde,
donde teníamos las calderas de vapor, allí quedó un hombre que no pudo salir. Entonces, cuando se pudo entrar allá, pues aquel hombre estaba echando espuma y quedó mal para el resto de la vida. Bueno, pues sí, a lo mejor había en las plantas de ácido nítrico, habría fugas de gas y, bueno, al final igual ya no tanto, pero a veces no se paraba y se aguantaba con aquellas fugas, que era muy tóxico aquel gas. Una máquina que hay que sabes tú que si explota esto vuela el edificio entero, pues tienes que tener miedo. Pero como todo rueda un día y otro bien, a la perfección, pues ya no hay das mucha importancia. Pero si de repente te dicen, oye, que ese termómetro está subiendo y no podemos pararlo, pues entonces sientes miedo, pero miedo de verdad. Bueno, una vez explotó poniendo en marcha por primera vez la producción de amoníaco y a las 11 de la noche, entré a las 10, era San Pedro, entré a las 10 y a las 11 ya estaba en el hospital de Ládaro, porque mismamente detrás de mí explotó un calderín. Sí, a mí me tocó una vez un operario que estaba conmigo que se quemó con ácido en una pierna y, bueno, no estaba yo presente, pero sí me acuerdo un electricista que cayó de una escalera, se mató. Otro compañero que iba en una carretilla elevadora y volcó, cayó encima de él y murió. Y bueno, nos acordamos todos, éramos niños, de un accidente que murieron 4 personas. Fue el más grave que hubo. Sí, el accidente donde fallecieron 5 personas, entre ellos mi padre, me pilló a mí muy chiquitín, yo tenía 4 años. Entonces los recuerdos que tengo son de oídas posteriores, de gente que me contó cómo fue o cómo pasó. Hombre, pienso que no fuera por falta de seguridad. Al contrario, en aquella época la empresa, para lo que era la idea que tenemos hoy de la seguridad laboral, pues yo creo que estaba bastante bien, con los medios que había entonces. Fue una cosa fortuita que tuvo que pasar y pasó. Porque la prueba es que a lo largo de los años que yo estuve, que fueron muchos, no hubo, en la redacción que había de número de trabajadores, actividad industrial y número de accidentes, no había un índice muy elevado. Fue superior a mí. ¿Cómo sería la cosa? Una explosión que hubo, donde estaban las cámaras de gas, y estaban 3 operarios encima, tenía 3 metros de diámetro, y estaba encima amarrando unos tornillos que estaba algo flojo y había fuga. Y no se sabe el por qué. Aquello explotó y en el parque de aquí de la Felguera, gente que estaban ahí con los taxis y tal, sintieron la explosión, miraron para allá y vieron los compañeros volar por el aire. Cayeron allí, que está al lado de donde tenemos nosotros las cocheras, y todos quedamos tal, pero hay que ir. Y yo salí, cogí la furgoneta y salí. Yo era ayudante, no era conductor todavía. Salí y me tocó recoger a uno que éramos íntimos amigos. Bueno, la seguridad de la empresa de aquella no se miraba. Luego ya cuando empezó a venir un poco a meterse en seguridad. Pero de aquella no. Venían los ingenieros de seguridad y firmaban y ala. Pero la fábrica no entraban. Se produjo un efecto dominó en toda la cuenca. Están todos los sectores de producción en crisis. Estaba el naval, el minero, absolutamente todos. El químico, todo iba cerrando paulatinamente. Nitrastur parecía que era el último bastión. Era una empresa tan firme, tan segura, con esa factoría tan moderna que tenían allí, daba la sensación de que iba a aguantar más de lo que aguantó la siderurgia o la minería, por ejemplo, el naval o cualquier otro tipo de sector. Y por eso dio la sensación de desamparo, porque casi eran los últimos de Filipinas aquí.
Era poco más que lo que quedaba en Langreo. Una empresa que aparentemente parecía muy sólida, que seguramente lo era, pero lo sería más si la deslocalizaban y lo llevaban a otro sitio. Aquí la industria fue a pique todo, porque fue la tornillera, fue todo. La industria aquí en Langreo lo dejaron peladito y lo llevaron a otros sitios. Siempre nos decía que iba mal. Cuando éramos Nitrastur, porque éramos unos provitinos, cuando fuimos FESA Fertilizantes, porque éramos varias empresas y siempre... Luego, cuando fuimos de la Unión Española de Explosivos, pues 3/4 de lo mismo. Pero luego, ¿qué pasó? Que fue cuando decidieron que, claro, la empresa ya era tan vieja y tan mayor que había que hacer algo nuevo para que pudiese seguir subsistiendo. Y así lo hicieron. Hicieron una planta nueva. En el mes de junio estábamos produciendo el 100% y en el mes de agosto se cerró la empresa. Es que fue, ¿cómo no iba a ser un trauma? Fue un trauma, eso sí que no lo esperábamos. En anteriores ocasiones igual hubiésemos, porque estuvimos varias veces con la soga al cuello, pero en esta ocasión no lo esperábamos y muchísimo menos. Vino de sopetón. El tema es que recuerdo que íbamos a ir de vacaciones el mes de julio y a la vuelta se nos iba a decir que la empresa cerraba. Fue un tema sindical que hubo una filtración y entonces se supo un poco antes, pero nos pilló todos de sopetón. Entonces fue doloroso el hacerte la idea y traumático porque nadie quería que cerrara. No había motivo justificado que nosotros viéramos para el cierre. ¿Por qué hay el cierre? Dice, no hay motivos de ningún tipo. Sois el buque insignia de la Unión Española de Explosivos, porque éramos hacíamos el nitrato, que decían que era el mejor nitrato del mundo, pero y por otros motivos, y por motivos de medio ambiente, que no sé qué. Pues enterámonos que el medio ambiente había metido una multa de 30 millones de pesetes de aquí, que hay en pesetes todavía, porque eso amarillo, no sé si lo conocisteis, no sé si sois por aquí de Langreo, igual no dices un humo amarillo que salía por aquí en Chimenés, que eso era NOx, óxido nitroso, que eso aquí veneno puro, pasaban los pájaros por encima y caían muertos. Entonces metieron ellos 30 millones y para no pagar los 30 millones pues decidieron cerrar. Porque les pilló un poquitín a contrapelo. Habían variado, ya no hacían los abonos químicos, hacían también otro tipo de productos que servían para la fabricación de explosivos. Era un sector que aparentemente tenía buena entrada en el mercado. Sí que es cierto que tenían un peso de plantilla muy elevado, había muchísimos trabajadores en plantilla, que tenían una serie de servicios que son muy costosos para la empresa. Todo ese tipo de servicios tiene que pagarlos alguien. Pero ellos pensaban que dentro del amparo de Explosivos Río Tinto, ese tipo de empresas, tipo pues, como las empresas de Lini, que iban a tener una continuidad que realmente no la tenían. Y seguramente por una falta de comunicación de la propia empresa con los trabajadores, ellos no tenían una idea muy exacta de cómo estaban las condiciones. Bueno, el cierre de Nitrastur no fue un cierre muy traumático porque, aunque eran bastantes familias, no era como cuando la empresa estaba en plena actividad industrial, que llegaron a tener sobre 600 trabajadores. Cuando cerró a última hora debíamos ser 60, 70 personas. Mal, sobre todo porque, oye, una industria que cierres en el pueblo y una cantidad de gente que se queda sin trabajo. No, mal. Yo como si ahora cierren Duro Folguera, así de un día para otro. Tú fíjate la que se armó porque marcharon esas oficinas para allí, para Gijón. Fue duro porque empezó el declive de la Felguera. Empezaron a desaparecer todas y esa que era una, ya no tenía muchos trabajadores en aquel momento, pero una de las que parecía importantes que desaparecía también. Con pena porque había muchos pasajes de mi vida allí. Estando allí me casé y había, en fin, una serie de cosas que una persona normal no las puede, aunque quiera, olvidar. Partieron con la gente que tenía 53 años, como casi todos teníamos muchísima cotización realizada, no era gente que llevaba 5 años trabajando, era gente que llevaba 30 y 40 años trabajando. Entonces decidieron que los de 53 años en adelante podían ir a una prejubilación. Con 2 años de paro iban a 55 y luego ya, pues hasta los 60, una prejubilación. Y así lo hicieron con muchísima gente, pero claro, también había gente joven.
Había gente joven con 40 y tantos años que no tenían esa posibilidad. Entonces, fueron los que peor quedaron. Yo pensando que no me tocaba ni entrar en la prejubilación, ni entrar en nada, y que llevaba muchos años allí trabajando y que estaba en medio que, bueno, lo que yo ya me revolví, porque aquí con los sindicatos, pues, bueno, yo los que me ayudaron, francamente, fueron los jefes que estuvieron aquí, que ya no están. Lo viví con mucha angustia. Me jubilaron cuando tenía 58 años y yo no quería marchar para casa. Y eso que tenía 2 hijos, ya. Pero yo allí estaba muy a gusto. Y es más, le dije al director, pero bueno, ¿por qué cierran esto? ¿Por qué cierran esto tan bonito, con un producto tan bueno, que está clasificado como de los mejores? Bueno, son cosas de política, René, ¿qué le vamos a hacer? A mí me dolió, marché llorando. Yo de la fábrica marché llorando. Fastidiado, porque claro, yo por un lado me jubilaron, pero los demás compañeros, que yo ya lo sabía, que ya me decían que yo a los 65 años no me jubilaba, me lo decían los jefes. Me tocó en toda su amplitud, porque yo fui el que hizo el cierre, bueno, con otro grupo de compañeros, lógicamente, que estábamos integrando, fue los que hicimos el cierre de la fábrica y el desmontaje de la planta. Y fue, bueno, una cosa muy traumática porque no te lo esperabas de ninguna forma. Una empresa que estaba dando beneficios y que estaba tan bien que de golpe que te digan que en 2 meses que cierra y que después de 38 años que te vayas a la calle. Pues aunque te hagan una garantía de recolocación y unos beneficios, pues eso, claro, es muy difícil de superar. Entonces pasas una época muy mala, muy mala. El final, triste, muy triste, porque a mí me quitaron, después de trabajar 39 años y prometer que el 40% lo pagaría la empresa, me quedé con el 60%, como el que entra 10 años a trabajar. Nos dieron 4 perras las que les pareció a empresa, Estado y sindicatos. Estuvimos un montón de años en juicio, 9 años, y todos los fallos de los juicios era lo mismo. Siempre luego nos echan la culpa a los trabajadores. Bueno, era una etapa de transición, porque se participó en la demolición un poco por ayudar a que los trabajadores, mientras nos buscábamos una continuidad laboral, pues estuviéramos, aparte de los conocimientos que teníamos de cómo era la empresa para el tema de la demolición en sí, pues bueno, un tránsito que todos nos fuéramos buscando la vida, mientras estábamos con una empresa contratada para ayudar en las labores de demolición. Antes hubo una época muy interesante, antes de la demolición, que también la viví en primer plano, que fue el desmontaje de todo lo aprovechable y el hacer un estudio que está hecho, se hicieron unos libros de todo el desmontaje de la maquinaria y de todo el proceso con todos los repuestos que había. Eso se estuvo casi 1 año y medio haciendo eso. Fue muy interesante porque se desmontó pieza a pieza, se cargó en camiones y se llevó no sé para dónde. Iba a ir para Australia, para montarla en Australia, y al final no sé dónde fue a parar aquello. Pero fue un proceso muy bonito también aquello. Me acuerdo... A mí me tocó parar una planta nueva, la última que se había hecho, y bueno, procurabas disimular, pero era un tema triste, ¿no? Yo me acuerdo, me parece que era por la noche, y el operario que estaba donde se suministraba el amoníaco gas, pues acuérdame que dice, voy a cerrar la válvula. Y cerró la válvula y se acabó. Claro, ¿qué ocurrió? Que la empresa de recolocación que recolocó a todo el mundo, al cabo de 3 años, pues estaban todos en la calle otra vez. Porque aquella está siempre, cobran el dinero que les dan para que lo recoloquen y cuando pasa el periodo de garantía, pues cierran y adiós. Y así quedaron mucha gente, luego tuvimos que movernos mucho y tal, y ayudándose unos a otros y más, pues coger hasta que al final, por suerte, pues todo el mundo... No quedó nadie colgado.
Nosotros no sabíamos si éramos Aircross, Certiberia, Explosivos, Nitrastur, porque después pasamos a ser Nitrastur. Era un desmadre. Es decir, que yo hoy día tengo que pedir mi documentación de trabajo y aparte de la Seguridad Social yo no sé a quién me tengo que dirigir. Un desastre. Eso sí, fue un desastre. Como terminó, como el Rosario de la Aurora. Sin consideración, sin respeto, sin nada. Un desastre. El cierre de la fábrica fue tremendo. Fue un golpe fatal. Fue un golpe fatal para todos. Pues es tan evidente el ejemplo como que es una instalación enorme, con una historia detrás también muy interesante, pero que está vacía de contenido, de función y de todo. Y es como tener un fósil en casa. Estás viendo lo que fue, la imagen viva de lo que fue, a través de una cosa que ya no es. Entonces es especialmente traumático para la población, que probablemente, si esas chimeneas volviesen a echar humo, sería todo estupendo. Pero esas chimeneas no echan humo, no entra y sale gente, se lo come la vegetación, y eso nos dice continuamente, es una especie de recordatorio de Pepito Grillo de lo que fuimos y de lo que seguramente ya no seremos, de lo que tuvimos y ya no tenemos. Esa seguridad de que nuestros hijos iban a trabajar en mi misma empresa, yo le iba a transmitir mi conocimiento y todo iba a rodar de manera agradable y sencilla, pero las cosas no funcionan así. La última etapa del cierre hizo que muchos a veces sacudas la cabeza y no quieras acordarte de lo mal que se pasó, porque quedó mucha gente con críos pequeños, con una edad muy mala para empezar en otro lado. Entonces eso tapa un poco el buen recuerdo que puedas tener anterior a todos los años. Hombre, no va a ser materialista, yo creo que debería ser recordada. Que dio de comer a mucha gente y muchas familias se beneficiaron de ella. Hombre, yo gustaría que fuera recordado pues una empresa que fue muy importante aquí en la zona. Tenemos que darnos cuenta que fue una de las primeras de España donde se produjo amoníaco sintético, no sé si es la primera o la segunda, y fue la primera gran fábrica de abonos de España. Pues igual, como algo concreto que hubo en Langreo, y con mucha solera. Es que es el típico ejemplo de arquitectura industrial hecha en su conjunto, es decir, diseñada desde la portería hasta la última instalación de la fábrica. Eso es poco habitual, lo normal es que las fábricas vayan creciendo a medida que crecen sus necesidades y los mismos ingenieros que desarrollan una parte de la fábrica van desarrollando otra. La arquitectura industrial tiene una característica fundamental, que es muy versátil, crece con las necesidades de la empresa. Utilizan estructuras muy sencillas, materiales muy fáciles de producir y va creciendo. De tal manera que dentro de un complejo vas viendo las distintas etapas constructivas. Eso se ve muy bien en la fábrica, en Vandalona, lo que fue la fábrica de Duro Felguera. Y eso es muy poco habitual. Esos conjuntos tan completos, también conservados, son poco habituales. Y eso le da, ese valor de conjunto le da un grandísimo valor patrimonial. Los edificios de nitrógeno para mí eran preciosos. Es más, en aquella época se decía que eran los más bonitos y los mejor hechos. Así que me da pena verlos llenos de porquería. Ahí están, de hormigón y tejados y demás, ahí están. Aguantaron todo lo que el tiempo les echó, pero ahí están. Porque eso no se aprovecha y se hace algo. Hombre, está muy mal. Las ruinas, en principio, lo suyo sería hacer como está ahora de moda en todos los sitios, hacer una especie de museo industrial. Pero los edificios están muy mal conservados porque llevan mucho tiempo parados. Yo pienso que lo que se podría aprovechar serían los terrenos para hacer polígono industrial, puesto que, quieras que no, infraestructura alrededor todavía queda. Está muy de moda los museos. Y aquí hablan que si aquí donde estaba el lavadero de Unosa, de hacer no sé qué más. Y yo siempre dije y digo y mantengo que tenga más historia
que esa parcela que hay ahí en Barros, me parece que ahí, no siendo Valnalón, no hay ningún otro sitio en Langreo, ni en la cuenca. Arquitectónicamente, desde el punto de vista de la arquitectura histórico-industrial, es un elemento valiosísimo, porque también se entiende que el suelo que ocupa es un suelo muy valioso, que determina mucho y condiciona mucho el desarrollo urbanístico de la Felguera y de todo Langreo. Por ahí tiene que crecer. Estamos hablando de un fondo de valle donde convivimos durante mucho tiempo con pozos, instalaciones de todo tipo, centrales térmicas, etcétera, etcétera, y ese suelo, si lo liberamos de esa presión, de esa parte productiva, podemos utilizarla para usos residenciales, que siempre es más agradable. Pero por otra parte, yo creo que tiene un altísimo valor patrimonial, que sería bueno intentar hacer un ejercicio de imaginación e intentar aprovechar las instalaciones como están. Entiendo que ya hay muchos museos, entiendo que ya hay muchas instalaciones de todo tipo, muchos centros comerciales, tal, pero podría ser muy interesante reutilizar ese patrimonio para otros usos. Desgraciadamente, en el patrimonio industrial siempre estamos condicionados a la reutilización. Parece que cualquier elemento patrimonial de este tipo, si no reutilizamos, no lo podemos conservar. Cosa que, por ejemplo, nos hace con la Catedral de Oviedo, que se da por hecho que tiene valor y no se va a tocar nunca, independientemente del uso que le podamos dar. Hombre, yo creo que deberían aprovechar los terrenos y derribar y hacer una cosa en bien de la población. Bien, pienso. Tal como está tan necesitada de tantas cosas, bien se podía, pero vamos, eso ya... El poderoso don Dinero es el que manda. Hoy se dedican más a la urbanización que a otra cosa, pero claro, la urbanización sin nada de producción, la gente llega un momento en que aquí vendrá a dormir, porque la gente joven tiene que salir. Aquí lo ideal era que se hiciese pues otra empresa, porque claro, esta efectivamente para el ecosistema no era buena. Porque el tema de hacerlo urbanizable, el terreno está bastante contaminado. Una actividad de 50 años o 60, una actividad química siempre deja residuos, y antes que no se miraba tanto el tema medioambiental, pues ahí sería difícil urbanizar, o costaría mucho dinero hacer eso urbanizable. Industria, hacer industria. ¿Qué es lo que se...? No viviendas, como están diciendo que van a hacer viviendas. No, señor, que se haga industria, que es lo que necesita. Mire usted, éramos eminentemente industriales a la Felguera. Aquello cuando daban las 12, aquí en Duro Felguera, aquí enfrente, era una maravilla ver salir aquella riada de gente a comer. Salían a las 12 y entraban a la 1. Todos con su mono puesto, todo. Era un placer ver. Había una vida en la Felguera extraordinaria, porque es que había minería, había química, había metalurgia, había de todo. ¿Y sabe hoy qué tenemos? Bancos y farolas para los jubilados. Es lo que quedó la Felguera. Es una pena, sobre todo para los que lo hemos visto vivo, pero es la vida. Las personas, las empresas, las fábricas mueren como mueren las naciones, como morimos las personas, y cuando se mueren pues no hay más que dos opciones: o dejarlas que se pudran al aire, que es lo que se ha hecho, o enterrarlas, echarlas abajo y dedicarlas a otra finalidad. Es una pena, pero es así la vida.